Capítulo 1. Donde empieza el susurro. Nadie recuerda con exactitud cuándo empezó todo. Algunos dicen que fue una llamada, otros que fue una grabación. Pero la verdad es que el inicio real ocurrió mucho antes, cuando nadie estaba mirando en la dirección correcta. Y tú, que estás escuchando esto ahora, deberías saberlo desde ya. Las historias importantes no se anuncian, se filtran, se cuelan en la rutina, y cuando por fin llaman a la puerta, ya es demasiado tarde. La ciudad de Bruma Alta despertaba envuelta en humo industrial y farolas cansadas. Era una de esas mañanas en las que el cielo parecía no haber decidido aún si iba a llover o simplemente observar. Héctor Lanza estaba despierto desde hacía horas, no por insomnio, por costumbre. Había aprendido que dormir demasiado era una forma elegante de bajar la guardia. Encendió la grabadora antes incluso de sentarse. Siempre lo hacía, no porque esperara algo concreto, sino porque las cosas importantes suelen decirse cuando nadie cree que estén siendo escuchadas. El primer mensaje llegó a las 6:42 de la mañana. No tenía remitente, no tenía número, solo una frase. Si estás oyendo esto, el fuego ya ha empezado. Héctor no reaccionó de inmediato. Reprodujo el mensaje otra vez y otra. La voz era femenina, joven, no parecía asustada. Eso fue lo que le incomodó. Trabajaba en la unidad de casos no resueltos, un departamento al que solo iban a parar los asuntos que nadie quería tocar. Desapariciones sin cuerpo, incendios sin causa, historias que no encajaban en ningún informe oficial. Y aún así, esa grabación era distinta, porque no pedía ayuda, no explicaba nada, solo afirmaba algo con una seguridad inquietante. El fuego ya ha empezado. A las 7:10 de la mañana llegó el segundo mensaje, esta vez con una dirección adjunta. Un antiguo complejo residencial al norte de la ciudad, abandonado desde hacía años, sellado tras un incendio que oficialmente había sido un accidente. Héctor sintió esa presión familiar en el pecho, la que aparece cuando la intuición empieza a unir puntos que aún no deberían tocarse. Porque él conocía ese lugar. Había estado allí 11 años atrás. Y lo que vio aquella noche nunca apareció en el informe final. Mientras se ponía el abrigo, una pregunta empezaba a repetirse en su cabeza, cada vez con más fuerza. ¿Por qué ahora? La grabación no mencionaba nombres, ni fechas, ni amenazas directas, pero sabía algo que Héctor no había contado a nadie. Que aquel incendio no había sido el primero, y que tampoco había sido el último. Cuando cerró la puerta de su apartamento, la grabadora seguía encendida, registrándolo todo, incluso su respiración ligeramente más acelerada de lo normal. Porque, aunque aún no lo sabía, esa mañana no iba camino de un escenario del crimen. Iba camino de una verdad que llevaba años esperando el momento adecuado para salir. Y cuando el fuego susurra, no lo hace para avisar. Capítulo 2. La casa que no ardió del todo. El complejo residencial de San Telmo Norte seguía en pie por pura terquedad. Eso pensó Héctor cuando aparcó frente a la valla oxidada que rodeaba el lugar. 11 años después del incendio, nadie se había molestado en derribarlo, tampoco en rehabilitarlo, como si la ciudad hubiera decidido no tocar aquello que no podía explicar. El aire allí era distinto, no más frío, más denso. Héctor cruzó la valla sin esfuerzo. El hueco ya estaba hecho desde hacía tiempo, como si alguien entrara y saliera con demasiada frecuencia para un lugar oficialmente abandonado. Sacó la grabadora y la dejó colgando del cuello. Seguía grabando, siempre. El edificio principal se alzaba frente a él, ennegrecido por el humo antiguo. Las ventanas parecían ojos vacíos, observándolo con una paciencia incómoda.
El informe oficial decía que el fuego había comenzado en la planta baja. Un cortocircuito, nada raro. Pero Héctor recordaba otra cosa. Recordaba el olor. No a plástico quemado, no a madera. Recordaba metal caliente. Dentro, el silencio era absoluto. Ni ratas, ni viento. Demasiado ordenado para un lugar abandonado. Las escaleras seguían en su sitio. Las paredes, chamuscadas solo hasta cierta altura, como si el fuego hubiera decidido detenerse. Eso no lo hacen los incendios. El segundo mensaje volvió a reproducirse solo. La grabadora no debería hacer eso. No mires las paredes, mira el suelo. Héctor se quedó inmóvil, no porque creyera en advertencias imposibles, sino porque alguien estaba demostrando conocer exactamente cómo funcionaba su mente. Bajó la mirada. El suelo estaba cubierto de marcas circulares, casi invisibles, quemaduras incompletas, repetidas, patrones. «Esto no fue un accidente», murmuró, y lo dijo en voz alta, aun sabiendo que la grabadora lo captaría todo. Fue entonces cuando escuchó el primer ruido, un crujido leve, arriba. No pasos, algo más lento, más deliberado. Héctor apagó la linterna durante un segundo, dejando que la oscuridad lo envolviera. Escuchar era más importante que ver. El sonido se repitió, y luego una voz. No venía de arriba, venía de todas partes. «Tardaste demasiado». No sonaba amenazante, sonaba decepcionada. Héctor sintió cómo algo encajaba demasiado rápido. La grabación, el lugar, el momento. Esto no era una llamada de auxilio, era una convocatoria. Y él había acudido. Cuando la linterna volvió a encenderse, el pasillo ya no estaba vacío. Al fondo, donde antes solo había sombras, ahora había una puerta abierta que no recordaba haber visto nunca. Y sobre la pared, escrito con hollín fresco, un mensaje claro. «El fuego recuerda». Eso sería importante más tarde. Capítulo 3. Voces que no dejan rastro. La puerta no estaba en ningún plano del edificio. Héctor lo sabía porque había memorizado aquellos planos 11 años atrás, cuando aún creía que todo podía explicarse con suficientes informes y café frío. Aún así, allí estaba, abierta, esperándolo. No era una puerta antigua. La madera no estaba carcomida ni quemada, demasiado nueva para un lugar como ese. Eso fue lo primero que le dijo que algo iba mal. Héctor avanzó despacio, con la linterna baja. No quería iluminarlo todo de golpe. Algunas cosas, había aprendido, se defienden mejor cuando las miras directamente. El pasillo detrás de la puerta descendía ligeramente, como una rampa improvisada. Las paredes no estaban ennegrecidas, estaban limpias. Imposible. El incendio había devorado casi todo el complejo, excepto ese tramo. «Claro», susurró, «siempre hay un lugar que se salva, y eso nunca es buena señal». La grabadora volvió a activarse sola. Aquí empezó de verdad. La voz no temblaba, no parecía un recuerdo. Sonaba como alguien que había aceptado algo irreversible. Héctor se detuvo, porque aquella voz ya no le resultaba del todo desconocida. No podía ponerle un nombre, pero le recordaba a otra grabación, a otro caso archivado demasiado rápido. Una chica desaparecida, 10 años atrás, caso cerrado sin cuerpo. El pasillo desembocaba en una estancia circular, pequeña, sin ventanas. En el centro, el suelo estaba cubierto de las mismas marcas que había visto fuera, círculos incompletos, repetidos, como si alguien hubiera intentado encender algo una y otra vez y hubiera fallado, o hubiera sido interrumpido. En la pared frontal había una fecha grabada con algo punzante, 14 de noviembre. Héctor sintió un nudo en el estómago. Era la fecha del incendio oficial, la que aparecía en todos los informes, la que él mismo había firmado. Pero debajo, casi borrada, había otra, 12 de noviembre, 2 días antes.
Eso no estaba en ningún archivo, dijo en voz alta. No esperaba respuesta. La obtuvo. Porque nadie quiso buscarla. La voz venía de su espalda. Héctor no se giró de inmediato, no por valentía, por instinto, porque sabía que, una vez se diera la vuelta, ya no habría forma de fingir que aquello era solo un edificio abandonado. «¿Quién eres?», preguntó. «Alguien que ardió 2 veces», respondió la voz. «La primera, aquí. La segunda, cuando me olvidaron». Héctor se giró. No vio a nadie, pero el aire estaba más caliente, y el olor, el mismo que recordaba, metal caliente. La grabadora registró un último mensaje antes de apagarse por completo. No todos los incendios dejan cenizas. Algunos solo dejan silencio. Y en ese momento, Héctor entendió algo que le heló la sangre. El caso nunca se cerró, solo se tapó, y alguien había decidido destaparlo. Capítulo 4. Ecos entre las paredes. Héctor respiró hondo y dio un paso dentro de la estancia circular. Cada movimiento suyo parecía resonar más de lo normal, como si las paredes mismas quisieran escucharlo. Pero no era eco lo que percibía, era algo más, insistente. El suelo estaba cubierto de marcas incompletas y cada círculo parecía señalar algo que él no entendía todavía. Se inclinó para inspeccionarlas de cerca y sintió un escalofrío. No eran aleatorias, eran instrucciones. El olor a metal caliente se intensificó. No provenía de ninguna chimenea, ninguna electricidad. Era un olor que pertenecía al lugar, impregnado desde hacía años. Cada inhalación era un recordatorio. Esto no es un incendio cualquiera. Héctor dio un paso atrás y miró alrededor. La habitación estaba vacía, salvo por un pequeño objeto en el centro del suelo. No parecía pertenecer a nadie. No era metálico, no era madera. Era extraño. Lo levantó con cuidado, frío, pesado, como si guardara la historia de todo lo que había ocurrido allí. Y eso fue lo que lo hizo retroceder un instante, porque sabía que algunos secretos no se sostienen solo con hechos, se sostienen con miedo. El silencio volvió, pero esta vez era diferente. No era tranquilidad, era la sensación de que alguien observaba desde todas partes, desde las paredes, desde los rincones que Héctor juraría que no existían. La grabadora volvió a encenderse sola. Tocar no siempre significa entender. Héctor sostuvo el objeto y sintió un estremecimiento recorrerle el cuerpo. ¿Qué eres?, preguntó en voz baja. No esperaba respuesta. La obtuvo. Un susurro recorrió la habitación. No era audible en sentido físico. Era como si las paredes mismas hablaran dentro de su cabeza. El fuego recuerda. Tú también deberías hacerlo. Héctor respiró hondo, intentando calmarse. Esto es imposible, murmuró, pero sabía que la incredulidad no cambiaría nada. El objeto no estaba allí para explicarse, estaba allí para probarlo. Y mientras lo observaba, comprendió que la verdadera amenaza no eran los enemigos, los archivos ni la grabadora. Era el conocimiento que llevaba consigo. Porque algunas verdades no esperan a ser descubiertas, te encuentran a ti. Cuando Héctor giró hacia la salida, la puerta de la estancia ya no estaba allí. Había desaparecido. En su lugar solo había una pared intacta, limpia, sin marcas. El miedo se mezcló con algo más, curiosidad. Sabía que si retrocedía podría perder todo rastro de lo que acababa de vivir, pero si avanzaba, no sabía qué encontraría. Y eso era exactamente lo que el susurro quería.
Capítulo 5. Primer hilo del misterio. Héctor avanzó con cuidado, tocando las paredes a su alrededor como si buscaran guiarlo. Nada estaba donde debería. Todo parecía reordenado, como si el edificio mismo decidiera qué podía ver y qué no. El objeto que había encontrado en la estancia circular permanecía frío en sus manos, pero no inerte. Había algo en él que respondía a la tensión, al miedo, a la curiosidad. Cada paso que daba, cada respiración, activaba algo que él no entendía todavía. Al final del pasillo improvisado, una escalera descendía a un sótano que no figuraba en los planos oficiales. Héctor la observó un instante antes de bajar. No era valentía, era instinto, porque sabía que los lugares más oscuros guardan siempre la primera pista. El sótano estaba húmedo y olía a madera quemada vieja. Pero entre el olor y la penumbra, algo llamó su atención. Marcas de fuego recientes, pequeñas, localizadas. Como si alguien hubiera practicado algo allí hace poco. Caminó entre las sombras y entonces lo vio. Un cuaderno, semiquemado, apoyado contra la pared. No era cualquier cuaderno. Las páginas estaban marcadas con fechas, nombres y coordenadas que Héctor reconoció al instante. Lugares de incendios antiguos que nunca se resolvieron. Mientras lo abría, una frase le saltó a la vista. No todos los incendios dejan cenizas. Algunos dejan preguntas que arden más tiempo que el fuego. Héctor sintió cómo un escalofrío le recorría la espalda. Esto no era un caso más. Era un patrón. El silencio del sótano se rompió con un ruido apenas perceptible. Un golpe metálico al fondo, detrás de unas cajas viejas. Héctor giró y apuntó con la linterna. No había nadie, solo sombras que se movían de manera extraña, siguiendo el contorno de las paredes. Algo o alguien estaba allí, observando. Sacó el objeto y lo sostuvo frente a sí. Una ligera vibración recorrió sus manos, como un aviso. No es solo un objeto, pensó, es una llave para entender esto. Mientras tomaba notas en su libreta, Héctor entendió lo evidente. Cada incendio estaba conectado, pero de una manera que nadie había querido ver. El edificio, el cuaderno, la voz en la grabación, todo era un mensaje que alguien había preparado para que lo descubriera. Y la pregunta más importante empezó a formarse en su mente. ¿Quién había dejado esas pistas? Y sobre todo, ¿por qué él? Capítulo 6. Manipulador entre las sombras. El sótano parecía más profundo de lo que realmente era. Cada paso que Héctor daba, las sombras parecían moverse a su alrededor, como si el edificio respirara con él. El cuaderno entre sus manos crujía levemente, recordándole que no estaba solo en su descubrimiento. El objeto vibraba más fuerte cuanto más cerca estaba de ciertas marcas en el suelo. No entendía cómo, pero algo invisible reaccionaba a su presencia, como si detectara la intención de Héctor. Este lugar no quiere ser encontrado, quiere ser comprendido. Un ruido metálico detrás de unas cajas lo hizo girar de golpe. No había nadie, solo el eco de un golpe anterior, como si alguien hubiera dejado un mensaje codificado en cada sonido. Héctor dio un paso hacia adelante y se detuvo ante un panel antiguo, oculto por polvo y telarañas. No estaba en ningún plano, no figuraba en los informes oficiales, y sin embargo parecía esperarlo. Colocó el objeto sobre el panel. Una ligera vibración recorrió el suelo, y entonces sucedió. El panel se movió, dejando al descubierto un pasadizo secreto. Héctor contuvo la respiración. Todo esto está diseñado. Todo esto es un aviso. Dentro, la luz de su linterna iluminó un pequeño escritorio.
Encima, fotografías antiguas de edificios incendiados y recortes de periódicos con fechas que coincidían con el cuaderno. Pero lo que más llamó su atención fue un nombre repetido en todos ellos: Aureliano. Héctor sintió un escalofrío. Este nombre no aparece en ningún registro oficial. ¿Quién es Aureliano? Y, lo más importante, ¿qué quiere? El susurro del fuego no era literal, era simbólico. Cada incendio había sido planeado, cada pista cuidadosamente sembrada. Alguien controlaba esto desde las sombras, y Héctor sabía que estaba más cerca de ese alguien de lo que jamás había imaginado. Pero también sabía que, cuanto más se acercara, el peligro aumentaría de manera proporcional. Antes de avanzar, echó un último vistazo al cuaderno. Había un dibujo, simple pero inquietante. Un patrón de círculos y líneas que parecía anticipar los próximos incendios. Todo está conectado, todo apunta a algo más grande. Héctor respiró hondo y dio un paso hacia el pasadizo. Ya no podía retroceder. Y eso era exactamente lo que alguien quería. Capítulo 7. Primer contacto con el manipulador. El pasadizo era estrecho, húmedo y olía a humo viejo y metal quemado. Cada paso que daba Héctor reverberaba contra las paredes. No había duda, alguien había caminado por allí antes, dejando huellas invisibles, pero detectables para quien supiera mirar. El cuaderno crujía bajo su brazo. Cada página parecía vibrar con una energía propia, como si el lugar reconociera que él había comprendido algo que otros ignoraban. «Esto no es casualidad», murmuró. «Esto está planeado». A mitad del pasadizo encontró un pequeño panel con un monitor antiguo encendido. La pantalla mostraba imágenes borrosas de incendios recientes, pero también de incendios antiguos que nadie había documentado. Y en cada imagen alguien aparecía de manera apenas perceptible, una sombra detrás de la llama, controlando la escena. Héctor contuvo la respiración. No es un accidente. Nadie está aquí por azar. Una luz roja parpadeó en el monitor y un mensaje apareció, escrito con precisión mecánica. Sabrás quién soy cuando el fuego te encuentre. El frío recorrió su espalda. Sabía que no era una amenaza al azar, era una declaración. Más adelante, encontró un escritorio improvisado con papeles, mapas y fotografías pegadas con chinchetas. Todas las rutas de incendios, todos los puntos en común, todas las fechas, conectadas con líneas rojas que formaban un patrón extraño, casi ritual. Entre los papeles, un pequeño objeto metálico llamó su atención. No era el objeto que llevaba consigo, pero tenía algo en común, vibraba con el mismo pulso. Héctor entendió de golpe lo que esto significaba. Alguien había replicado el objeto, o alguien había creado otro igual para controlar todo. Entonces lo escuchó. No era un ruido, no era un eco, era una voz, clara, masculina, desde algún lugar más profundo del pasadizo. Héctor Lanza. «¿Quién? ¿Quién está ahí?», preguntó, con la voz temblando ligeramente. «Alguien que observa cada movimiento que haces. ¿Qué quieres de mí?». «Solo que comprendas lo que significa el fuego». La voz no estaba enfadada, no estaba amenazante, estaba expectante. Como si todo este tiempo hubiera estado esperando que Héctor llegara hasta allí. Héctor miró a su alrededor, pero no vio a nadie. El objeto en su mano vibró con más intensidad que nunca, como si alertara de la cercanía del manipulador. Este no es un juego, esto no es solo un incendio, es un mensaje, un patrón, un aviso. Héctor respiró hondo y dio un paso más hacia la voz. Tenía que entender, tenía que descubrir la verdad, aunque eso significara enfrentarse al fuego directamente.
Capítulo 8. La identidad parcial. El pasadizo se estrechaba aún más. Héctor caminaba con cuidado, notando que cada paso hacía vibrar ligeramente el objeto en sus manos. Era como si el lugar mismo reconociera su presencia y reaccionara a su intención. La voz volvió a escucharse, esta vez más cerca, más definida. No hay razón para temer, Héctor, solo para entender. Héctor tragó saliva. ¿Quién eres?, preguntó, tratando de mantener la calma. Alguien que ha observado el fuego desde que empezó, respondió la voz. Y tú eres parte del mismo patrón sin saberlo. El objeto vibró de manera intensa, iluminando de forma sutil las paredes húmedas del pasadizo. De repente, un pequeño compartimento se abrió en la pared, dejando al descubierto un conjunto de documentos cuidadosamente apilados. Héctor los recogió. Eran archivos de antiguos incendios, con nombres de víctimas, fechas y ubicaciones que coincidían con los que había visto en el cuaderno y en los mapas del sótano. Pero entre los papeles, una foto le heló la sangre. Un hombre de rostro parcial, apenas iluminado por una llama, con un gesto calculador, manipulando lo que parecía un mechero o algún tipo de iniciador de fuego. En la parte inferior, escrito con letra elegante, Aureliano. Héctor comprendió algo fundamental. No era casualidad que todos los incendios anteriores quedaran sin resolver. Alguien los había planeado meticulosamente, y Aureliano era la pieza central. El pasadizo parecía más oscuro, más silencioso, pero el aire estaba cargado de intención, como si la presencia del manipulador llenara cada rincón con su energía calculada. ¿Por qué yo?, preguntó Héctor, aunque sabía que la voz lo escuchaba. Porque siempre hay alguien que entiende los patrones, respondió. Y tú eres de los pocos que puede ver más allá de las llamas. Héctor avanzó unos pasos más y se encontró frente a un panel metálico, con un tablero de controles antiguos, quemado parcialmente pero intacto en su núcleo. Este es el centro de control, pensó. Esto no es solo un edificio abandonado, esto es un laboratorio del fuego. La voz se desvaneció lentamente, dejando un eco inquietante. Recuerda, Héctor, el fuego nunca olvida, y tú tampoco deberías hacerlo. Héctor comprendió que no podía retroceder. Cada evidencia que encontraba lo acercaba más a la verdad, y cada paso hacia adelante lo colocaba en la línea directa del manipulador. Capítulo 9. Siguiendo las pistas de Aureliano. Héctor salió del pasadizo y volvió al sótano principal del complejo. El aire estaba cargado de polvo y humo viejo, pero él ya no lo sentía. Su atención estaba centrada en Aureliano, en cada pista que lo acercaba al manipulador. Sacó el cuaderno y los documentos del compartimento. Cada fecha, cada coordenada, cada incendio formaba un patrón que parecía imposible de ignorar. Alguien estaba jugando un juego elaborado, y él acababa de entrar en él. Al revisar las fotografías, Héctor notó algo que antes se le había escapado. Aureliano no actuaba solo. Siempre había una figura menor en el fondo de cada imagen, apenas visible, pero presente. Héctor frunció el ceño. Un cómplice o un aprendiz. Y si ese era el caso, la red era más grande de lo que imaginaba. Mientras organizaba los mapas y recortes, encontró algo nuevo. Un símbolo dibujado a mano en una esquina de varias fotografías. No era un símbolo común. Parecía una llama estilizada, con un patrón que se repetía en cada documento. Esto no es solo un incendio. Es un mensaje. Héctor recordó la grabación. Si estás oyendo esto, el fuego ya ha empezado. Todo estaba conectado. La voz, los incendios, los documentos, el objeto y ahora este símbolo.
y Aureliano sabía que Héctor entendería el patrón. Decidió salir del sótano y recorrer el edificio en busca de pistas adicionales. Cada pasillo, cada habitación abandonada parecía contener secretos. Entre las sombras encontró algo que casi no reconoció. Una pequeña caja metálica con un cierre oxidado. Dentro, un mechero antiguo, un cuaderno en miniatura y una fotografía. Un edificio incendiado hace años y detrás de él, apenas visible, la silueta de Aureliano. Héctor comprendió que el manipulador estaba dejando pruebas a propósito. No era solo un criminal. Era alguien que quería ser descubierto, bajo sus propias reglas. Se inclinó sobre la fotografía y murmuró: «Esto no es un accidente, esto es un plan». Y la pregunta más importante apareció de inmediato: ¿cuál es el siguiente incendio? ¿Y por qué yo debo ser quien lo descubra antes de que ocurra? Héctor no tenía respuesta, solo una certeza. Cada pista lo acercaba más a Aureliano, y cada paso podía ser decisivo. Capítulo 10. Conexiones ocultas. Héctor pasó horas revisando los documentos y fotografías que había encontrado. Cada incendio, cada víctima, cada ubicación formaba un patrón que empezaba a tener sentido, aunque aún incompleto. Algo que había pasado desapercibido saltó a su vista. Las fechas de los incendios antiguos coincidían con ciertos días festivos o eventos especiales de la ciudad. Nada al azar. «Esto no es solo fuego», murmuró. «Es un calendario». El objeto en su mano vibró de nuevo. No entendía por qué, pero cada vez que percibía una conexión clara, el objeto reaccionaba, como si validara su deducción. Mientras estudiaba los mapas, Héctor encontró otra coincidencia inquietante. Cada incendio reciente estaba cerca de algún lugar que él había visitado en su carrera. Y los incendios antiguos, los no resueltos, tenían el mismo patrón. No podía ser casualidad. Alguien lo estaba guiando o manipulando para que siguiera el camino que él mismo había ignorado durante años. La pregunta surgió de inmediato: ¿Aureliano me quiere aquí o simplemente me está probando? Esa noche, Héctor regresó a su apartamento con el cuaderno y las fotografías. Algo no encajaba. Los documentos de los incendios antiguos estaban incompletos, como si alguien hubiera borrado pistas intencionalmente. Y sin embargo, las fotografías recientes y los símbolos dejaban un hilo claro para seguir. Encendió la grabadora por precaución. «Nunca subestimes al fuego que se oculta en la rutina», dijo para sí mismo. El eco de la frase parecía llenar la habitación. Y sabía que esa advertencia no venía de él, sino de alguien que siempre estaba un paso delante. Héctor decidió una cosa: debía trazar un mapa de conexiones visuales. Pegó todas las fotos y documentos en la pared de su apartamento. Con chinchetas, hilos y marcas, cada incendio empezaba a contar una historia que solo él podía leer. Y cuanto más lo hacía, más clara se volvía la idea. Aureliano no era solo un manipulador de incendios. Era alguien que construía patrones, que anticipaba acciones, que esperaba a que alguien los descifrara. Mientras contemplaba su mapa, Héctor sintió que algo estaba observándolo desde la oscuridad de su habitación. No vio nada, no escuchó nada, pero el aire estaba denso, cargado de intención. Y recordó las palabras de la grabación: «Si estás oyendo esto, el fuego ya ha empezado». No era solo un aviso, era un juego que Héctor acababa de aceptar sin saberlo. Capítulo 11. Primer incendio en tiempo real. La noche había caído sobre Bruma Alta, y las calles vacías parecían susurrar secretos que nadie quería escuchar. Héctor llevaba consigo el cuaderno, las fotografías y el objeto metálico que había encontrado. Todo apuntaba a un lugar concreto, un almacén abandonado al norte de la ciudad. El mapa en su pared había señalado la coordenada exacta.
Ahora era cuestión de comprobar si el patrón de Aureliano se repetía en la realidad. Llegó al almacén poco después de la medianoche. El aire olía a humedad y madera vieja, pero también había un dejo familiar, el olor metálico, a fuego contenido. Héctor encendió la linterna y entró con cautela. Todo estaba en silencio, hasta que escuchó un crepitar suave. No provenía de un fuego activo, era un sonido mecánico, como si algo se activara al entrar. Aureliano estaba allí, o al menos había dejado señales para que Héctor las encontrara. En el centro del almacén, las sombras formaban figuras imposibles. Héctor se acercó y encontró una serie de objetos colocados en un patrón exacto, similar al que había visto en las fotografías y en el cuaderno. Un mechero antiguo, restos de ceniza reciente, marcas circulares en el suelo. Cada elemento parecía decir lo mismo: tú sigues las reglas del juego. El objeto metálico vibró con fuerza. Héctor entendió, estaba muy cerca del manipulador. De repente, un rayo de luz iluminó una pared, revelando un mensaje escrito con hollín fresco. El fuego prueba la paciencia de quienes observan, y tú has observado demasiado. Héctor sintió un escalofrío recorrer su espalda. Aureliano no estaba simplemente dejando pistas, estaba jugando con él, midiendo su reacción, evaluando cada paso. En un rincón, Héctor encontró un dispositivo extraño conectado a cables antiguos, que parecía un tipo de alarma o iniciador. No estaba encendido, pero sabía que alguien lo había dejado allí deliberadamente. Un aviso silencioso de que el siguiente incendio ya estaba planificado. Sacó su grabadora y comenzó a registrar cada detalle. Si algo salía mal, esta grabación sería la única evidencia de lo que había encontrado. Mientras guardaba notas y observaba el patrón en el suelo, Héctor comprendió algo que lo heló. No era casualidad que él estuviera allí esa noche. Todo estaba calculado, y Aureliano sabía que lo vería. Capítulo 12. Motivaciones del fuego. Héctor permaneció en el almacén hasta que su mente comenzó a dibujar conexiones claras entre los incendios recientes y los antiguos. Cada patrón, cada símbolo, cada coordenada, todo parecía formar un mapa de control, no de caos. Aureliano no actuaba al azar. Cada fuego tenía un propósito, y cada víctima una razón. El objeto metálico en sus manos vibró suavemente, como si confirmara sus pensamientos. Héctor no lo entendía del todo, pero algo en su interior le decía: esta vez todo es más grande de lo que parece. Revisó los documentos y fotografías que había traído del sótano. En cada una, además de las llamas y los edificios, había un detalle casi imperceptible: marcas de manipulación humana. Aureliano no solo provocaba incendios, los coreografiaba. Héctor trazó líneas en el mapa de su pared, conectando los incidentes antiguos con los recientes. Algo surgió de manera clara, una intención, un patrón que atravesaba años y miles de kilómetros dentro de la ciudad. Todo era una prueba, y él estaba siendo evaluado. Mientras contemplaba el patrón, Héctor se dio cuenta de algo que lo inquietó profundamente. Cada incendio coincidía con fechas especiales, pero también con momentos en que él mismo había estado involucrado profesionalmente. No podía ser coincidencia. Aureliano lo había elegido deliberadamente, como si supiera que Héctor podría descifrar el patrón. Un suspiro salió de su boca mientras miraba el mapa. «Esto es personal», dijo en voz baja. Y en ese momento sintió que el objeto metálico se calentaba ligeramente, como si Aureliano estuviera allí, más cerca de lo que Héctor creía. Héctor comprendió la gravedad de la situación. El manipulador no solo quería incendios, quería que alguien entendiera su juego, y él
había sido seleccionado. Y mientras salía del almacén, una frase resonó en su cabeza. El fuego no solo quema lo que toca, también revela a quienes lo observan. Héctor no lo sabía todavía, pero esta comprensión cambiaría todo lo que creía saber sobre los incendios y sobre Aureliano. Capítulo 13. La primera pista directa. Héctor volvió a su apartamento con el cuaderno, los documentos y el objeto metálico. Se sentó frente a la pared donde había colocado el mapa de incendios y comenzó a revisar cada línea, cada coordenada, cada símbolo. Todo apuntaba a un lugar concreto, un punto que hasta ahora había pasado desapercibido. Era un edificio antiguo, una vieja estación de tren al norte de la ciudad, desactivada desde hacía décadas. Pero lo que más le llamó la atención fue una fotografía encontrada entre los documentos. El mismo edificio, con marcas recientes de hollín y un símbolo idéntico al que aparecía en el cuaderno. Aureliano había estado allí, y probablemente lo esperaba. Héctor tomó nota de cada detalle. Las líneas del mapa, la dirección, las fechas, todo formaba un patrón de movimiento que solo alguien con conocimiento profundo de la ciudad podría trazar. No era un juego de azar, era un mensaje codificado. Mientras planificaba su ruta hacia la estación, el objeto metálico vibró con mayor intensidad que nunca. Era una sensación extraña, casi humana, como si avisara de la proximidad del manipulador. «Esto ya no es solo un caso», murmuró. «Es una prueba directa». Al llegar a la estación, Héctor notó algo inquietante. Las puertas estaban abiertas, pero nadie parecía estar allí. El aire olía a humo antiguo, y el eco de sus pasos se multiplicaba en los corredores vacíos. Cada sombra parecía moverse con vida propia. Todo estaba preparado para él. Todo era una trampa y una invitación al mismo tiempo. En un rincón encontró una caja metálica parcialmente oculta bajo los escombros. Dentro, un mapa más pequeño y detallado, rutas de evacuación, marcas de fuego recientes y una nota breve. «Solo sigue el patrón. Te estoy observando». Héctor sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No era casualidad que estuviera allí. Cada paso había sido planeado. Mientras guardaba el mapa y la nota, comprendió algo crucial. Aureliano no solo provocaba incendios, estaba jugando con su mente, guiándolo hacia un objetivo que aún no entendía. Capítulo 14. Rutas del manipulador. Héctor salió de la vieja estación con el mapa detallado bajo el brazo. La noche era silenciosa, pero cada paso que daba hacía que su instinto le advirtiera: no estaba solo. Aureliano no dejaba nada al azar. Todo estaba pensado para que alguien siguiera las pistas, y Héctor había caído directo en el juego. El mapa mostraba rutas que conectaban los incendios recientes con lugares abandonados, edificios antiguos y almacenes de la ciudad. Héctor las repasó mentalmente. Cada patrón formaba un recorrido casi ritual. No era solo fuego, era un mensaje. Cada lugar contaba una historia que solo alguien como él podía leer. Mientras caminaba siguiendo la primera ruta marcada, Héctor notó señales sutiles, marcas en las paredes, ceniza reciente en rincones estratégicos y símbolos idénticos a los que había visto en los documentos. Alguien estaba guiándolo o vigilándolo, y eso no era un juego inocente. El objeto metálico comenzó a vibrar, más fuerte que antes. La señal era clara, se acercaba al próximo incendio planeado. Héctor ajustó la linterna y avanzó, consciente de que cada segundo contaba. Al llegar a un almacén abandonado en el extremo norte de la ciudad, todo parecía tranquilo. Pero Héctor lo sabía, la calma era parte del plan.
Dentro, el suelo estaba marcado con círculos incompletos y en la pared un mensaje fresco escrito con hollín. Si estás aquí, ya sabes más de lo que debes. Héctor sintió un escalofrío. Aureliano estaba más cerca de lo que él imaginaba. Observó el patrón en el suelo y comprendió algo crucial. Cada incendio, cada pista y cada símbolo tenía una intención psicológica. No era solo fuego, era control. Mientras Héctor tomaba notas, escuchó un crujido detrás de él. No era un sonido cualquiera, era deliberado, como si alguien estuviera marcando su presencia sin mostrarse. Aureliano lo estaba guiando o evaluando. Héctor respiró hondo y murmuró: «No puedo fallar, porque cada paso que doy me acerca a la verdad y también al fuego». Capítulo 15. Evidencia directa. Héctor avanzó por el almacén con cuidado, siguiendo el patrón de marcas y símbolos que Aureliano había dejado. El aire olía a metal caliente y ceniza reciente. Cada paso lo hacía sentir más cerca de la verdad y más vulnerable al mismo tiempo. Aureliano no estaba actuando al azar. Cada indicio, cada objeto, cada mensaje tenía un propósito. En un rincón, Héctor encontró algo que lo hizo detenerse. Un dispositivo eléctrico apenas visible entre los escombros, conectado a un mechero antiguo y un temporizador. No estaba activado, pero sabía exactamente para qué servía. Esto no era un simple incendio, era un ritual planificado al milímetro. El objeto metálico en sus manos vibró con fuerza. Era un aviso silencioso. El manipulador estaba cerca, observando cada movimiento. Héctor inspeccionó cuidadosamente el dispositivo y notó algo más: un papel enrollado, sujeto con un clip oxidado. Lo desenrolló y vio símbolos idénticos a los que había encontrado en los documentos del sótano y en el cuaderno. Pero había algo más, una anotación manuscrita, clara y personal. «Tú lo entenderás cuando mi fuego haya probado tu paciencia». Héctor sintió un escalofrío recorrer su espalda. No era solo un mensaje, era un desafío directo. Mientras examinaba la habitación, escuchó un leve susurro detrás de él. «Héctor, estás más cerca de lo que crees». No vio a nadie. El eco parecía provenir de las paredes mismas, del aire, del objeto que sostenía. Aureliano estaba jugando con su mente. Héctor respiró hondo y murmuró: «Lo descubriré, aunque me lleve al fuego mismo». El almacén estaba en silencio otra vez, pero Héctor sabía que esa calma era temporal. Cada segundo contaba, cada paso lo acercaba más al manipulador y al siguiente incendio planeado. Capítulo 16. El pasado detrás del fuego. Héctor salió del almacén con el cuaderno y los documentos, con la sensación de que cada paso lo acercaba a algo que había estado esperando años. El objeto metálico vibraba suavemente en su mano, como si respondiera a la proximidad de Aureliano. Todo indicaba que el manipulador tenía un motivo más profundo que simple destrucción. De vuelta en su apartamento, comenzó a revisar nuevamente las fotografías y los símbolos. Un patrón emergió, uno que no había visto antes. Todos los incendios coincidían con lugares que habían marcado la vida de Aureliano según indicios dispersos en los recortes de periódicos antiguos. Su motivación no era solo el caos, era personal, casi ritual. Héctor tomó nota de cada coincidencia. Escuelas, casas abandonadas, almacenes, cada sitio tenía una historia ligada a pérdidas, traiciones o secretos olvidados. Mientras trazaba estas conexiones en el mapa, Héctor comprendió algo crucial. Cada incendio no solo destruía edificios, recreaba recuerdos, emociones y castigos de Aureliano. Y alguien más, alguien que lo había dejado libre para que él lo siguiera.
El cuaderno cayó sobre la mesa al percibir la vibración del objeto. Una señal. Algo estaba a punto de activarse. Héctor repasó mentalmente los últimos mensajes que había recibido. Las grabaciones, los símbolos en el suelo, las notas en los documentos. Todo apuntaba a que Aureliano quería que él descifrara su historia a través del fuego. De repente, una idea lo golpeó. Si entendía el patrón, si comprendía la motivación, podría anticipar el próximo incendio. Y tal vez, solo tal vez, detenerlo antes de que ocurriera. Mientras observaba el mapa y las coordenadas, Héctor escuchó un susurro en su cabeza, claro y firme. El fuego recuerda, y tú también debes hacerlo. Héctor supo en ese momento que cada paso hacia Aureliano lo acercaba más al peligro, pero también a la verdad. No podía detenerse, no podía ignorarlo. El fuego ya había empezado. Capítulo 17. Anticipando al manipulador. Héctor pasó la noche revisando mapas, documentos y fotografías, intentando anticipar el próximo movimiento de Aureliano. Cada símbolo, cada coordenada, cada patrón parecía hablarle directamente, como si el manipulador dejara pistas deliberadamente para que él las descifrara. No era solo un juego de lógica, era un juego de mente y de paciencia. Mientras repasaba las rutas, notó algo que lo hizo detenerse. Un patrón emergía. En los incendios recientes siempre comenzaban en un lugar céntrico y terminaban en sitios donde Aureliano había dejado mensajes simbólicos. Héctor comprendió de golpe. Aureliano no solo quería provocar miedo, sino transmitir algo a través del fuego, y él debía interpretarlo, antes de que fuera demasiado tarde. El objeto metálico vibró con fuerza, confirmando que estaban cerca de la ubicación del próximo incendio. A la mañana siguiente, Héctor siguió el patrón hasta un viejo almacén en el distrito industrial. Las puertas estaban cerradas, pero no con llave. Alguien había anticipado su llegada. Dentro, el suelo estaba marcado con círculos, flechas y símbolos de hollín fresco. Cada elemento parecía un mapa tridimensional, un guión que solo él podía leer. El manipulador estaba allí y lo estaba guiando hacia su próxima prueba. Héctor tomó fotos y notas de cada marca. Mientras lo hacía, escuchó un crujido detrás de unas cajas. No había nadie visible, pero sabía que alguien lo estaba observando. Aureliano, murmuró en voz baja, sé que estás cerca. El objeto en su mano vibró intensamente. Era un aviso de que estaba en el epicentro del patrón. Antes de salir, Héctor examinó de nuevo el mapa en el suelo y trazó mentalmente la ruta que seguiría. Si podía anticipar los movimientos de Aureliano, podría interceptar el próximo incendio y quizás entender finalmente sus motivaciones. El manipulador no solo controlaba el fuego, controlaba la información, la percepción y la mente de quienes intentaban detenerlo. Héctor respiró hondo, ya no había vuelta atrás. Cada decisión, cada paso, cada cálculo lo acercaba al fuego y a Aureliano. Capítulo 17. Anticipando al manipulador. Héctor pasó la noche revisando mapas, documentos y fotografías, intentando anticipar el próximo movimiento de Aureliano. Cada símbolo, cada coordenada, cada patrón parecía hablarle directamente, como si el manipulador dejara pistas deliberadamente para que él las descifrara. No era solo un juego de lógica, era un juego de mente y de paciencia. Mientras repasaba las rutas, notó algo que lo hizo detenerse. Un patrón emergía. En los incendios recientes siempre comenzaban en un lugar céntrico y terminaban en sitios donde Aureliano había dejado mensajes simbólicos. Héctor comprendió de golpe. Aureliano no solo quería provocar miedo, sino transmitir algo a través del fuego, y él debía interpretarlo, antes de que fuera demasiado tarde.
El objeto metálico vibró con fuerza, confirmando que estaban cerca de la ubicación del próximo incendio. A la mañana siguiente, Héctor siguió el patrón hasta un viejo almacén en el distrito industrial. Las puertas estaban cerradas, pero no con llave. Alguien había anticipado su llegada. Dentro, el suelo estaba marcado con círculos, flechas y símbolos de hollín fresco. Cada elemento parecía un mapa tridimensional, un guión que solo él podía leer. El manipulador estaba allí y lo estaba guiando hacia su próxima prueba. Héctor tomó fotos y notas de cada marca. Mientras lo hacía, escuchó un crujido detrás de unas cajas. No había nadie visible, pero sabía que alguien lo estaba observando. Aureliano, murmuró en voz baja, sé que estás cerca. El objeto en su mano vibró intensamente. Era un aviso de que estaba en el epicentro del patrón. Antes de salir, Héctor examinó de nuevo el mapa en el suelo y trazó mentalmente la ruta que seguiría. Si podía anticipar los movimientos de Aureliano, podría interceptar el próximo incendio y quizás entender finalmente sus motivaciones. El manipulador no solo controlaba el fuego, controlaba la información, la percepción y la mente de quienes intentaban detenerlo. Héctor respiró hondo, ya no había vuelta atrás. Cada decisión, cada paso, cada cálculo lo acercaba al fuego y a Aureliano. Capítulo 19. La primera prueba del fuego. Héctor llegó al lugar indicado por las señales de Aureliano, un viejo taller abandonado en las afueras de la ciudad. El viento arrastraba cenizas recientes y el olor a madera quemada flotaba en el aire. Cada detalle confirmaba que alguien había estado allí, preparando todo cuidadosamente. El objeto metálico vibraba con intensidad, como un aviso: el fuego estaba cerca. Avanzó con cautela, iluminando cada rincón con su linterna. En el suelo, marcas de hollín formaban un patrón que coincidía con los símbolos del cuaderno. No eran simples marcas, eran instrucciones. Instrucciones que solo él podía entender. De repente, un ruido detrás de unas cajas lo hizo girar. No había nadie, solo el eco de su propia respiración. La calma era parte del plan. En el centro del taller encontró un dispositivo con mechero y temporizador. No estaba activado, pero la escena le dijo todo lo que necesitaba saber. Aureliano planeaba que él descubriera cada detalle antes de que ocurriera el incendio. Héctor estudió el patrón en el suelo y comprendió que era una prueba directa de su capacidad de observación y decisión. Cada símbolo, cada línea, cada marca estaba diseñado para evaluar su comprensión del juego del fuego. Mientras tomaba notas, el objeto metálico vibró de manera incontrolable. Héctor entendió: alguien estaba muy cerca, observando sus movimientos, midiendo sus reacciones. Aureliano no solo quería incendios, quería medirlo, prepararlo, evaluarlo. En un rincón, un mensaje escrito con hollín aparecía nítido ante sus ojos. El fuego revela a quienes lo enfrentan y a quienes huyen. Tú has elegido enfrentar. Héctor sintió un escalofrío. No era solo un aviso, era un desafío directo a su mente y a su valor. Antes de salir del taller, revisó su mapa y trazó mentalmente la ruta del próximo incendio. Todo estaba conectado. Todo estaba planeado, y él debía anticiparse para evitar que el fuego cobrara víctimas inocentes. Respiró hondo. Cada prueba lo acercaba más a la verdad de Aureliano y al riesgo que implicaba conocerla. Capítulo 20. La motivación oculta. Héctor regresó a su apartamento con la sensación de que cada descubrimiento lo acercaba a Aureliano, pero también al peligro.
El objeto metálico vibraba suavemente, recordándole que el manipulador siempre estaba un paso adelante. Cada incendio, cada símbolo, cada patrón tenía un propósito personal. Aureliano no actuaba por azar, actuaba por venganza y memoria. Revisando los documentos antiguos y las fotografías, Héctor detectó un patrón que hasta ahora había pasado desapercibido. Todos los incendios tenían relación con personas o lugares que habían marcado la vida de Aureliano. Cada fuego era un reflejo de traiciones, pérdidas y secretos que él nunca había olvidado. Héctor comprendió que no se trataba solo de destrucción, sino de un mensaje personal que solo alguien con acceso a su historia podía entender. Mientras trazaba conexiones en su mapa, Héctor se dio cuenta de que Aureliano no solo planificaba incendios, preparaba un relato que solo él podía descifrar. Cada símbolo, cada línea y cada coordenada eran fragmentos de una historia que hablaba de dolor, obsesión y memoria. El fuego no era el fin, era el medio para revelar su verdad. De repente, el objeto metálico vibró con fuerza y un documento recién descubierto cayó de la estantería. Era una carta antigua, escrita con caligrafía cuidada, y contenía un mensaje claro. El fuego recuerda, y yo también recuerdo. Solo tú podrás ver lo que los demás ignoran. Héctor sintió que su mente se aceleraba. No era solo un juego de pistas, era un desafío personal que lo conectaba directamente con Aureliano. Mientras observaba los mapas y documentos, comprendió algo crucial. La motivación de Aureliano no era solo crear caos, era revelar su historia, sus pérdidas y sus secretos, y medir quién podía comprenderla. Héctor respiró hondo y murmuró: «Ahora sé por qué todo esto empezó, y sé que debo seguir hasta el final, aunque el fuego me encuentre primero». Capítulo 21. Plan de confrontación. Héctor repasó una vez más el mapa, los documentos y las fotografías. Todo apuntaba al siguiente incendio planeado por Aureliano, y esta vez no podía dejar nada al azar. Cada paso anterior lo había preparado para este momento. Cada pista era parte de un juego que ahora él debía dominar. El objeto metálico vibraba con intensidad, como si marcara el camino correcto. Héctor comprendió que seguir esa señal sería crucial. Un error y el fuego podría ser devastador. Preparó su mochila, linterna, cuaderno, cámara, grabadora y guantes resistentes al calor. No sabía exactamente qué se encontraría, pero sabía que cada detalle contaría. La clave no era solo anticipar los incendios, era anticipar a Aureliano. Llegó al almacén señalado por las coordenadas y observó las marcas de hollín que ya conocía. Círculos incompletos, flechas y símbolos estratégicamente colocados. Todo estaba listo para la prueba final. Héctor comenzó a trazar mentalmente la ruta que Aureliano había preparado, combinando los patrones antiguos con los recientes. Cada decisión debía ser precisa. Cada movimiento debía anticipar las intenciones del manipulador. Mientras avanzaba, sintió que algo lo observaba desde la oscuridad. No podía ver a nadie, pero la vibración del objeto metálico lo confirmaba. Aureliano estaba cerca. Esto no era solo un incendio, era un juego de mente. Y él debía jugarlo mejor que su rival. Héctor se detuvo un momento y respiró hondo. Esta sería su prueba más grande. La confrontación no sería física, sería de ingenio, paciencia y percepción. Y mientras avanzaba por los pasillos del almacén pensó: si comprendo su patrón, si anticipe cada movimiento, podré detenerlo y descubrir su verdadera motivación.
Pero el fuego nunca olvida, y él tampoco debería hacerlo. Capítulo 22. Interceptando el fuego. Héctor llegó al almacén antes del amanecer, consciente de que el próximo incendio estaba a punto de activarse. El aire olía a polvo y a hollín viejo, y el objeto metálico vibraba con fuerza, marcando la proximidad de la trampa de Aureliano. Cada paso que daba estaba calculado, cada sombra podía ocultar una señal, cada chispa podría ser el inicio de la prueba final. El suelo estaba marcado con círculos y flechas, idénticos a los símbolos que había visto antes. Héctor los estudió con detalle, trazando mentalmente la secuencia que debería seguir para anticipar la activación del fuego. De repente, un pequeño destello iluminó la esquina del almacén. Un mechero antiguo había sido activado, pero el fuego aún no se propagaba. La primera trampa estaba lista. Aureliano quería que él la descubriera antes de que todo se incendiara. Héctor avanzó con cuidado, siguiendo las señales y tomando nota de cada indicio. El objeto metálico vibraba cada vez con más intensidad, como si midiera la precisión de sus movimientos. Cada marca, cada símbolo, cada mechero colocado estratégicamente era una prueba directa de su comprensión del patrón. En un rincón encontró un mensaje escrito con hollín fresco. El fuego revela más que edificios, revela quién se atreve a observarlo de cerca. Héctor sintió un escalofrío. No era solo un aviso, era un desafío, un recordatorio de que Aureliano controlaba el juego, y él debía seguirlo al pie de la letra. Antes de retirarse del almacén, Héctor trazó la ruta completa del incendio planeado en su mapa mental. Cada movimiento estaba predicho, cada acción estaba calculada, y él debía actuar con la misma precisión para interceptar el fuego antes de que causara daño. Respiró hondo. Esta vez no había margen de error. Cada decisión podía acercarlo a la verdad o al desastre. Capítulo 23. Enfrentando el incendio. El alba apenas iluminaba el distrito industrial cuando Héctor llegó al almacén señalado por el patrón. El aire estaba cargado de polvo y un olor familiar a madera quemada. Cada detalle confirmaba que Aureliano había preparado todo con precisión quirúrgica. El objeto metálico vibraba con fuerza en su mano, avisándole que el incendio estaba a punto de comenzar. Héctor avanzó con cautela, observando cada símbolo, cada círculo y flecha de hollín en el suelo. No eran simples marcas, eran instrucciones, y ahora debía seguirlas con precisión absoluta. Un mechero antiguo activado dejó escapar una llama breve. Era la señal de que la prueba había comenzado. Héctor retrocedió solo lo suficiente para observar el patrón completo y tomar nota de cada posible riesgo. Cada chispa estaba estratégicamente ubicada. Cada movimiento de fuego anticipaba sus decisiones. Mientras avanzaba, notó un mensaje fresco escrito en una pared cercana. El fuego prueba tanto a los edificios como a quienes lo observan. Héctor respiró hondo. Aureliano no solo quería incendiar lugares, quería medir la capacidad de quien intentara detenerlo. Y él estaba siendo evaluado en tiempo real. El objeto vibró intensamente y Héctor comprendió. El manipulador estaba cerca, observando cada paso, cada decisión, cada reacción.
Tomó nota de las rutas de escape posibles, de la distribución del combustible y de la secuencia de ignición que podía activar el fuego. Si calculaba mal, el incendio se desataría antes de tiempo. Pero si lo hacía bien, descubriría más sobre Aureliano y sus motivos. Mientras avanzaba por los pasillos del almacén, un pensamiento cruzó su mente. Cada incendio de Aureliano tenía un propósito personal, un significado oculto. Esta vez podía ver un fragmento más grande del patrón. Héctor comprendió que estaba entrando en la mente de Aureliano a través de cada prueba, cada símbolo y cada indicio, y que cada decisión podía acercarlo al fuego o a la verdad. Capítulo 24. El plan completo. Héctor salió del almacén con la sensación de que estaba a punto de comprender algo más grande que los incendios mismos. El patrón ya no era solo un mapa de fuego, era la mente de Aureliano escrita en ceniza y símbolos. Cada coordenada, cada símbolo y cada ruta reflejaban recuerdos, pérdidas y obsesiones. Y ahora Héctor podía leerlos. De vuelta en su apartamento, colocó todas las fotografías, documentos y símbolos en la pared. El mapa completo empezaba a cobrar sentido. Los incendios antiguos y recientes formaban un recorrido casi ritual. No era solo caos. Era una historia que Aureliano quería que alguien entendiera. Mientras estudiaba el patrón, Héctor notó algo que lo dejó helado. El próximo incendio no solo sería grande, sería el clímax de todo el juego, y podría poner en riesgo vidas inocentes. El objeto metálico vibró con fuerza. La señal era clara. Aureliano estaba preparando el último acto, y Héctor estaba destinado a ser testigo, o a detenerlo. Héctor repasó mentalmente cada prueba que había enfrentado. Los símbolos, las rutas, los mecheros activados y las notas dejadas. Cada paso anterior lo había entrenado para anticipar este momento, y ahora debía usar todo lo aprendido. Héctor comenzó a trazar un plan: interceptar el incendio antes de que se desatara, comprender el patrón completo para anticipar los movimientos de Aureliano, descifrar finalmente la motivación personal detrás del fuego. Mientras ajustaba los últimos detalles, sintió la vibración más intensa hasta ahora. Aureliano estaba cerca, observando, preparando la prueba final. Héctor respiró hondo y murmuró: «No puedo fallar. Si lo hago, el fuego no será solo un incendio, será un mensaje que nadie olvidará». Capítulo 25. Confrontación y revelación. La noche cayó sobre la ciudad como un manto silencioso, pero Héctor sentía que cada sombra estaba viva. El almacén central del patrón estaba frente a él, envuelto en humo y ceniza. Esta era la prueba final, el último acto del juego de Aureliano. El objeto metálico vibraba de manera frenética, casi incontrolable. La presencia del manipulador estaba más cerca que nunca, y Héctor lo sabía. Avanzó por los pasillos entre columnas de fuego contenido, siguiendo los símbolos y marcas que habían guiado toda su investigación. Cada paso era un riesgo calculado, cada respiración una decisión de vida o muerte. De repente, en el centro del almacén vio una figura. Aureliano estaba allí, inmóvil, como si lo hubiera esperado durante años. Su mirada no estaba llena de odio, estaba llena de propósito, de historia, de memoria y de fuego. «Has seguido las pistas», dijo Aureliano, su voz firme y silenciosa al mismo tiempo.
pero solo tú puedes comprender la verdad detrás de cada incendio. Héctor avanzó, sin soltar el objeto metálico. Cada paso lo acercaba al fuego y a la verdad. Sabía que esta confrontación no sería física, sería mental, emocional, absoluta. Aureliano extendió la mano hacia los símbolos en el suelo y con un movimiento casi ritual los activó. El fuego comenzó a danzar, controlado, artístico, como si cada llama contaba una historia. «Mira», dijo Aureliano, «cada incendio, cada destrucción son recuerdos que no quise olvidar, y ahora tú los estás viendo». Héctor comprendió finalmente. Cada incendio había sido un espejo de la vida de Aureliano, de su dolor, de sus pérdidas. No buscaba víctimas, buscaba a alguien que pudiera leer su historia a través del fuego. Con cuidado, Héctor comenzó a trazar su ruta para controlar el incendio. El objeto metálico vibraba en sincronía con las llamas, guiándolo. Cada decisión era crítica. Cada movimiento podía salvar vidas o revelar secretos que Aureliano había protegido durante años. Mientras avanzaba, Aureliano habló de nuevo. «Si comprendes mi patrón, si ves la verdad detrás del fuego, podrás detenerlo sin destruir lo que aún vale la pena salvar». Héctor asintió, comprendiendo por fin. La batalla no era contra el fuego, ni contra Aureliano. Era contra la ignorancia, el miedo y la incapacidad de leer la historia oculta en cada llama. Con un último esfuerzo, Héctor ajustó los mecanismos, guiando las llamas para que se extinguieran de manera controlada. El incendio comenzó a ceder, y el humo dejó ver por primera vez la silueta completa de Aureliano. «Lo lograste», dijo Aureliano con un suspiro. «Ahora entiendes, ahora ves la historia que el fuego siempre quiso contar». Héctor bajó el objeto metálico y respiró hondo. El patrón estaba completo. La verdad estaba revelada. Y el fuego, finalmente, descansaba. Mientras la ciudad recuperaba su silencio, Héctor comprendió algo que cambiaría su vida para siempre. A veces, el peligro más grande no es el fuego que destruye, sino la verdad que quema por dentro. Y él había sobrevivido no solo al incendio, sino al enigma mismo. El objeto metálico dejó de vibrar, como si Aureliano hubiera desaparecido en la penumbra. Pero Héctor sabía que las huellas del manipulador y del fuego que contaba su historia permanecerían para siempre. Y con eso, el eco del último incendio se apagó, dejando solo el silencio y la certeza de que algunas historias solo se comprenden al borde del fuego.